¿Cómo están? Es la clase de biología, la sesión número 8, dogma central de la biología molecular. Este dogma nos está diciendo cómo es posible que se transmita la información genética de cada uno de los cromosomas. Para esto hay 3 etapas, como puedes ver en tu hoja. La primera etapa es de la transcripción, la primera etapa es la replicación, luego viene la transcripción y la traducción. La replicación no es otra cosa que duplicar el ADN, hacer una copia de ella misma, utilizando enzimas, es decir, proteínas como la helicasa, ADN polimerasa, la ligasa, entre otros. ¿Qué significa entonces? Que el ADN tiene un camino, que es replicarse ella misma, generando un doble. La siguiente parte de este tipo de proceso es la transcripción. En la transcripción, el ADN va a necesitar necesariamente de un ARN. El motivo es porque el ADN no puede generar sus propias proteínas ni enzimas. Es por eso que va a necesitar al ARN para poder efectuar el proceso de transcripción. ¿Sí? Le va a dar la información al ARN para que pueda sintetizar las proteínas. Una vez que el ARN consigue su transcripción, lo que sigue es la traducción. La traducción no es otra cosa que ya el momento en que el ARN consigue esa proteína, el aminoácido respectivo. Y esto lo va a hacer en el citoplasma de la célula. En este tema, en esta clase, vamos a encontrar lo que es la replicación. La replicación nos dice que, como ya lo mencionamos, la duplicación es el ADN madre va a tener un ADN hija, va a originar a otro ADN en el núcleo celular. Y esto va a ocurrir en el periodo S de la interfase. ¿Cuáles serán sus características? Pues puede ser semidiscontinua. ¿Por qué se denomina de esta forma? Porque al momento que el ADN se separa va a formar 2 liguitas. Una de esas liguitas va a ir para una de las hijas, ¿no? Cada una va a tener una liguita de la hebra del ADN original, de la madre. En otras palabras, la semidiscontinua, una de esas hebras que va a heredar una de las hijas, va a poder replicarse directamente, sin hacer pausa, mientras que la segunda hebra para la segunda hija sí va a tener un rezagado. Es decir, va a hacer determinadas pausas para poder hacer la réplica. Es por eso que se llama semidiscontinua. Y semiconservativa es porque al momento que el ADN original se separa en 2 hebras, no va a conservar estas 2 hebras una hija, sino va a ser una hija, va a tener cada hebra. ¿Sí? Por lo tanto, de un ADN original van a nacer 2 ADN. Y es por eso que se va a llamar semiconservativa. Luego observamos las etapas de replicación. En la replicación del ADN vemos a las enzimas que van a separar esta hélice de la ADN parental, es decir, de la madre, formando una horquilla de replicación. Aquí podemos ver que en la etapa de iniciación vamos a necesitar enzimas que cumplan unas determinadas funciones. Por ejemplo, una enzima que va a desenrollar la cadena de ADN, esa sería la topoisomerasa. Luego vamos a necesitar otra enzima que permita que se desenrolle estas cadenas, porque estas cadenas están unidas, están muy juntas y necesito desenrollarlo porque recuerden que yo tengo que hacer un duplicado del ADN. Se va a encargar el ADN helicasa. Luego tenemos a estas proteínas desestabilizadoras que nos van a ayudar a que estas hebras no se vuelvan nuevamente a enrollar. Y entonces necesitamos comenzar la replicación, pero propiamente el ADN polimerasa o el helicasa no va a poder comenzar con este tipo de replicación, va a necesitar algo, una ayuda, y esta ayuda la va a tener de un ARN, en este caso del primasa. Él va a actuar como una especie de engancho para que pueda comenzar la replicación en este término.
Luego comienza la elongación, que significa pues el alargamiento. En este caso, las enzimas se van a encargar de colocar a los demás desoxirribonucleótidos para complementar las bases, ¿sí? De las bases nitrogenadas, elongando la cadena en sentido 5' a 3'. No nos confundamos mucho. En el caso del ADN necesitamos comenzar. No podemos comenzar con un 5', 3'. Es por eso que colocamos el ARN anterior, ¿no? Que es como un cebador que va a permitirte que comiences con el 5' y puedas formar la copia. En este caso, este tipo de elongación, al tener este cebador y va a comenzar el proceso de replicación, va a formar una cadena directriz. Los nucleótidos del ADN van a ingresar, es decir, van a copiar lo contrario, ¿no? Si ven, por ejemplo, a adenina, timina, va a copiar lo contrario de esto. Simplemente van a complementar, es por eso que dice complementaria. Y va a utilizar la energía de los dos enlaces de altas energías. Y al final el ADN polimerasa va a pasar a otra hebra. ¿Se acuerdan que les mencioné que habían dos ADN hijas? Pues la primera no va a tener problemas porque va a comenzar su proceso de replicación. Y recuerdan que la segunda iba a tener un problema porque iba a ser una parada en cada momento, pues este es el caso. La segunda va a tener que esperar esa parada. Y al ser esa parada, se va a incluir otro ADN que le va a permitir dejar un espacio en blanco, va a cubrir ese espacio que se supone que iba a complementar la otra hebra. ¿Bien? Luego vemos a estas proteínas estabilizadoras, ¿no? Se coloca a continuación el fragmento de Okazaki para estabilizarlos, justamente lo que le mencionaba, ese ARN que nos va a permitir estabilizar esa hebra discontinua. Y si se nombra Okazaki es por el nombre del descubridor. Bien, y así vamos a poder sintetizar a esta cadena que quedó rezagada, ¿no? Por ser discontinua. Luego vamos a observar ya la terminación. Entonces, como dentro de mi cadena de ADN pues no puede quedar fragmentos de ARN, lo que vamos a hacer es que al final de todo esto vamos a retirar estos fragmentos. Y al momento de irlos retirando, lo tenemos que cubrir, ¿sí? Y de esto se va a encargar el ADN ligasa. Esta enzima va a cubrir, va a unir esos fragmentos de Okazaki y aquellos fragmentos de la cadena discontinua, ¿bien? Para ir realizando enlaces fosfodiésteres. ¿De acuerdo? Sí sé que es un tema engorroso, es un tema complicado, porque aquí, por ejemplo, estamos viendo la imagen del ARN cebador, que me va a permitir que comience el proceso de replicación, ¿sí? Y aquí estamos observando el ', del 5'. Este 5' que ustedes ven acá es la cadena continua, no va a tener ningún problema. Pero en el caso del 3' con el 5', acá sí, necesitamos que se estabilice. Vamos a necesitar el ADN que nos va a permitir hacer un espacio y pueda esa cadena duplicarse. Bien, entonces espero haberos ayudado en algo, pero si no se entendió, por favor alisten sus preguntas para la clase en la noche. Los espero. Hasta luego.